Buenas noches, amigos, hermanos del Perú. Agradezco al Señor una noche más que me permite compartir con ustedes y bendecirles con lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que vamos a estar disponiendo nuestro corazón para que el Señor nos hable en esta noche. El mensaje que les compartiré en esta noche tiene un título. ¿Se están conectando los hermanos? Agradezco al Señor por cada uno de ustedes. El título del mensaje que compartiré con ustedes esta noche se llama, le puse, libres para heredar la bendición de Abraham. Repito, libres para heredar la bendición de Abraham. Y el texto al cual estaremos dando lectura en esta noche está en Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Repito, Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Daremos lectura en el nombre del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hay un para en este texto, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Repito el texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento y revélanos a tu Hijo Jesucristo, a nuestro corazón, que nuestro espíritu reciba vida y que podamos tener una visión de tu propósito eterno para cada uno de nosotros. Padre, bendícenos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, compartí anteriormente el mensaje La derrota del hombre fuerte. Y hablé acerca de la victoria de Cristo en la cruz, donde derrotó, desarmó y despojó al hombre fuerte. Esto es, al diablo, al ladrón, al príncipe de este mundo, quien con sus mentiras y engaños busca ejercer potestad sobre los hombres a partir de sus debilidades o periodos de crisis que vivimos en la vida, con el propósito de hurtar, de matar, de robar, de destruir. Jesús lo derrotó en la cruz. Y dice la Escritura que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Jesús, dice, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Señor. Esa es la buena noticia del Evangelio. Jesucristo nos hizo libres. Aleluya. Y nos rescató de la potestad de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Recordamos las palabras de Lucas 11, 21, 22, cuando Jesús dijo que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amigos y hermanos, al diablo se le acabó su tiempo, porque Dios ha visitado la humanidad. Y eso es lo que recordamos ahora en diciembre. Aleluya, la encarnación de Dios. El Verbo se hizo carne. Dios ha venido a esta tierra. En Marcos 1:15, Jesús declaró: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. También aprendimos que el diablo es espíritu y trabaja con un ejército de seres espirituales que las Escrituras describen como potestades, principados, huestes espirituales de maldad o demonios. Y buscan cuerpo para expresarse. Por eso busca el hombre, para poder expresar su voluntad y su deseo maligno sobre esta tierra y destruir lo que es el plan, el propósito, el diseño de Dios. Cuando el hombre le abre el corazón, estos vienen y se posesionan para ejercer potestad y desde allí oprimir, aleluya, al hombre, robar, matar, destruir todo lo que Dios le ha dado. Jesús declaró en Mateo 12:28, si yo echo fuera los demonios, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, dijo Jesús, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aleluya. Hemos experimentado esa salvación. Es una experiencia gloriosa. Es un nacer de nuevo. Es recibir una vida nueva. Es ser libre de la potestad de las tinieblas y disfrutar de la paz, de la bendición, de la cobertura de Dios como Padre sobre nuestras vidas. Aleluya. ¿Ha sido esa tu experiencia? Si es así, puedes levantar tus manos allí donde estás y decir: gloria a Dios, gloria al Padre por su Hijo Jesucristo. Aleluya. Bendito es el Señor. Damos gracias esta noche por Jesucristo y esa maravillosa obra que Él hizo en la cruz en favor de todos nosotros. Amigos y hermanos, toda el acta que nos era contraria, acumulada y heredada de nuestros antepasados, Jesús la clavó en la cruz. Como expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora, todas son hechas nuevas. Aunque la mayoría de los creyentes pasamos la vida lidiando con nuestro pasado, la salvación va más allá. Es el llamado de Dios a asumir la bendición de Abraham y la promesa del Espíritu. Como hemos leído en Gálatas 3:13, 14, Cristo nos redimió de la maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase. Y eso es por fe. Aleluya. Porque desde el momento en que fuimos llamados por fe, creímos en Cristo, en nuestra salvación, y por fe debemos caminar sobre esta tierra. Porque no es imposible agradar a Dios sin fe. Amados hermanos, Abraham es el padre de la fe y tuvo que aprender sobre esta tierra a caminar por fe para poder alcanzar la promesa de Dios para su vida y su familia. Veamos en esta noche ese caminar de Abraham, el llamado y la promesa que Dios le hizo.
En Génesis capítulo 12, versículo 1, podemos leer cuando el Señor, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra, le dijo, y de tu familia, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ese fue el llamado de Dios a Abraham. Y en Hebreos 11:8 dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios lo hizo renunciar a su patria terrenal para aspirar a una mejor, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de él y de todos los que por fe caminaron a través del proceso de la vida que la Escritura nos registra, porque Dios les ha preparado una ciudad. Aleluya. Amados hermanos, es el mismo llamado que Dios le hizo a Israel cuando estaba en la esclavitud en Egipto, a salir en pos de una tierra que ellos no conocían, que nunca habían pisado, pero que Dios les guiaría y en ella los establecería, porque allí los establecería como su pueblo, y su gobierno estaría sobre ellos. Y para ellos en el trayecto, en el Sinaí, les entrega sus leyes, les entrega la constitución celestial que regiría como nación y les daría identidad, haciéndoles un pueblo especial sobre todas las naciones de la tierra. Amados hermanos, es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros en Cristo, a todos nosotros. Salir del mundo, dejar nuestros propios proyectos para abrazar el llamado, el proyecto de Dios. Y Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, aún a su propia vida, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Para vivir el reino de Dios, debemos asumir el compromiso de ser discípulos de Cristo, no simplemente creyentes, comprometidos con nuestro Señor. Y eso no es fácil, es un paso difícil, porque significa cortar, dejar atrás muchos intereses, muchas costumbres, como tuvieron que hacerlo los discípulos, porque para poder constituir esa nueva comunidad de fe, que ellos pudieron encarnar los valores del reino de Dios. El llamado de Dios a nosotros no es distinto al que Jesús hizo a sus discípulos. Así también fue el mismo llamado que Dios le hizo a Adán y Eva en el huerto, para llamarlos, bendecirlos, para formar familia, para bendecir la tierra y llenarla de la gloria de Dios. Amados hermanos, Jesús nos redimió con su vida en la cruz. Quitó la maldición de la ley, porque nos era imposible humanamente responder al llamado de Dios. No podíamos seguirle, necesitábamos su espíritu. Por eso Jesús recalcará a sus discípulos allí al final de Lucas y al comienzo del libro de los Hechos, que tenían que esperar en Jerusalén para que fueran investidos de lo alto cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y recibirían poder para ser testigos y poder alcanzar el desarrollo de la voluntad de Dios sobre esta tierra. La iglesia está llamada a ser luz y sal de la tierra. Esa es la promesa de Abraham y se alcanza por fe. Aleluya. Veamos la promesa de Abraham, que Dios le dijo a Abraham allí en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Lo llamó
y le da una promesa. Le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amados hermanos, ¿no es maravilloso el llamado y la promesa de bendición que Dios le hizo a Abraham? Es la bendición, es el llamado y la promesa de Dios sobre sus hijos, sobre su iglesia. Y somos llamados a alcanzarla, aleluya, por la fe. Por eso es necesario ser edificados en la fe, crecer en la fe, aleluya. Porque por la fe Abraham alcanzó esa promesa. Para Abraham no fue suficiente salir de Babilonia, salir de Ur de los caldeos, como tampoco fue suficiente que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto. Así tampoco es suficiente que nosotros nos conformemos simplemente con la salvación. Amigos y hermanos, podemos entender que la muerte redentora de Cristo no solo tiene el propósito de salvarnos y librarnos del infierno, no. Tampoco significa que puedo seguir viviendo como vivía antes, haciendo las cosas a mi manera. No, la salvación, la obra de Cristo, tiene el propósito primero de rectificar el camino que Adán torció para los hombres. Rectificarnos. Eso significa volver a ponernos en el lugar donde Dios nos había diseñado, pero para asumir la promesa, el llamado del Señor. Dios nos vuelve a ubicar en el huerto espiritualmente y nos vuelve a poner frente al árbol de la vida, que es Cristo, para que tú y yo nos nutramos y comamos y alimentemos nuestro espíritu, nuestro corazón, y podamos crecer y desarrollar el llamado y alcancemos la promesa de Dios, que es la promesa a Abraham. Dios no tiene muchos llamados, ni tiene muchas promesas. Es la misma promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, que se la reitera a Abraham y que le hizo a su pueblo al salir de Egipto. Así también nos hace a nosotros al sacarnos del mundo. El texto que leímos reiteraba el apóstol, es para que la bendición de Abraham nos alcance por la fe. Y por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Porque no es posible alcanzar la promesa de Dios, de Abraham, sin el Espíritu de Dios. Por eso todos los hombres que a través de la historia pudieron colaborar con el diseño y el propósito de Dios, sobre todos ellos, el Espíritu de Dios tuvo que venir sobre ellos. Por eso el Espíritu ha sido derramado hoy sobre toda carne, especialmente sobre el corazón de su pueblo y de sus hijos. Aleluya. Y la bendición de Abraham no es una referencia a una bendición material, como hoy día muchos enseñan, la prosperidad material en esta tierra. Ni siquiera Jacob la entendió así. Para él la primogenitura no era algo material, era algo espiritual. La bendición de Abraham es una bendición espiritual en el corazón del hombre, para llegar a formar parte del propósito eterno de Dios, del proyecto, del diseño de Dios para los hombres. Como lo declara Efesios 1:3, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios busca formar un pueblo que sea su pueblo sobre esta tierra, donde Él reine y donde Él establezca su promesa, su bendición. Porque Dios busca un linaje, busca una descendencia para Él.
El llamado de Abraham era formar un linaje y una descendencia para la encarnación del Mesías, para la venida del Mesías. Aleluya. El llamado que Dios nos hace a nosotros es formar un pueblo, un linaje y una descendencia que espere la segunda venida del Señor. Un pueblo preparado para recibir a Cristo en gloria, en poder y autoridad, para establecer su reino y su gobierno definitivo sobre esta tierra. Amados hermanos, Dios quiere formar una familia de muchos hijos, pero hijos que reflejen su imagen, que reflejen su voluntad, donde su hijo él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es la continuación del hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza allí en el huerto. Esa es la obra del Espíritu de Dios en el corazón de los creyentes. Aleluya. Y esa es la obra que debemos hacer los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Perfeccionar a los santos, capacitarlos para que puedan alcanzar la promesa de Dios, para que podamos juntos edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. La promesa de la bendición de Abraham no puede ir separada de la promesa del Espíritu Santo. Ambas se reciben y se viven por fe. Veamos el desarrollo de la fe de Abraham en su proceso en esta tierra. Abraham obedeció y salió físicamente de Ur de los Caldeos, de una tierra idólatra, con costumbres y una cultura pagana ajena al reino de Dios. Abraham salió y dejó su familia, pero siguió cargando en su corazón esa vieja vida que pesaba sobre él, de costumbres, de tradiciones y tantas cosas que heredamos, aleluya, en esta tierra. Él siguió, y Dios tiene que trabajar en la vida de Abraham para ayudarle a cortar y dejar atrás su pasado y asumir la vida nueva a la cual Dios le estaba llamando. Asumir con todo su corazón el llamado y la promesa de Dios. Amigos y hermanos, es fácil decir yo tengo fe. Lo difícil es sostener la fe en los tiempos difíciles, frente a los procesos y circunstancias adversas que nos presenta la vida, cuando la fe es probada en medio de las crisis. Veamos el proceso de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 10, nos relata que llegado a la tierra a la cual Dios le había llamado a Abraham, la primera experiencia que él tiene, él llegó, hizo un altar y honró y alabó al Señor, como tú y yo hacemos cuando el Señor enciende su salvación en nuestras vidas. Pero pasó un poco de tiempo y el versículo 10 del capítulo 12 de Génesis dice que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. La primera prueba que tuvo que vivir Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. O sea, frente a la adversidad, Abraham no buscó ayuda en Dios. No confió en su palabra. Recurrió a Egipto. No buscó a su padre, como aprendíamos en el mensaje anterior, a buscar en su padre que él supliera sus necesidades. ¿Cuántas veces esa también es nuestra reacción? Porque ponemos más esperanza en el mundo. Ponemos más esperanza en los sistemas humanos, en los hombres, que en Dios. Confiamos más en lo que vemos que en lo que creemos.
Y como consecuencia, eso es andar por vista y no es andar por fe. Abraham tenía que aprender. Y Dios es bueno, es un Padre paciente que está dispuesto a trabajar y perfeccionarnos hasta alcanzar la estatura que Dios tiene como propósito para tu vida y para mi vida. Una mujer a la altura de Cristo. Un hombre a la altura, a la estatura de Cristo. Amigos, hermanos, Abraham, su corazón estaba lleno de temor, de inseguridad. Y frente a esa condición, cuando enfrenta esa hambre y recurre a Egipto, ¿qué es lo que hizo? Recurrió a la mentira y al engaño. Aunque muchas veces decimos, pero si es una mentira piadosa. Pero recordemos que el padre de mentira es Satanás. Es abrirle el corazón al maligno. Y Abraham recurrió a la mentira y al engaño. En Génesis 2 estamos, en el versículo 13. Dice, ahora pues, le dijo a su esposa, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Mire, escucha, hermano, pues ahora di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¡Qué terrible! Hermanos, la fe es del corazón. Y la fe del corazón se confiesa por nuestra boca. Y la confesión de Abraham reflejaba que en su corazón no había fe. Había solo temor, inseguridad. Y aunque su hermana tenían una relación familiar, pero era su esposa. Y él la usa con el propósito de que le vaya bien. Como la fuente de su bendición no era Dios, era su esposa. La vida de su alma no era Dios. La vida de su alma era su esposa. ¿Y cómo le fue en esa experiencia? Seguramente muchos de nosotros podemos decir, pero le fue bien. Faraón lo bendijo. Materialmente tuvo ovejas. Le regalaron asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Fue bendecido por Faraón. Pero era una bendición engañosa. Amados hermanos, una prosperidad que no venía de Dios. Una prosperidad sin la bendición de Dios. Y Dios quería que Abraham alcanzase la bendición de él. Y no la bendición del mundo, menos de Egipto. Espiritualmente, Abraham trajo el mal sobre Faraón y su casa. El momento de gloria y lindo pasó, y vinieron las consecuencias de su error. Y el mal vino sobre la casa de Faraón, y en vez de bendición, llevó maldición. En el versículo 17 declara, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y la promesa que Dios le había dado a Abraham y lo había llamado para eso, era que te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Y él no estaba bendiciendo a esa familia en Egipto. Por el contrario. ¿Y qué es de su esposa Sarai? Como una esposa sabia, pudo haber corregido y advertido a su esposo. Seguramente por el machismo de Abraham, ni siquiera le permitía corregirlo. Hermanos, amigos, en el reino de Dios
ya no hay más machismo. No hay más hombre ni mujer. Somos hermanos, somos uno en Cristo. Y debemos ayudarnos unos con otros y edificarnos unos con otros. Por tanto, Sara tampoco era inocente. La mentira y el engaño que Abraham tenía en su vida era una costumbre que no solamente tenía él, era parte de la familia de Abraham. La traía de Babilonia, de Ur. Dice que, y después vemos que el mentir y el engañar se repite en su hijo Isaac. Después se repite en su nieto Jacob, que su nombre era engañador. Y después cuando llega Jacob a la casa de su tío Labán, otro mentiroso y engañador lo engañó. 20 años. Hermanos, las malas costumbres se heredan. Y porque son las consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Pero Jesucristo en la cruz quitó toda maldición. Jesucristo en la cruz clavó esa acta que nos era contraria y que nuestros antepasados nos heredaron para hacernos libres, para poder alcanzar la bendición de Abraham. Y Abraham seguirá en esa tierra, en el llamado de Dios, y pasarán 10 años. Y no cambiaría su comportamiento y su conducta. Eso nos muestra que para tener muchos años no nos hace más sabios. Porque alguno podría decir, yo llevo 20 años en el Señor. Pero tal vez eres un niño en Cristo. No has permitido que Dios trabaje en tu carácter, en tu vida, y Cristo sea formado en ti, para que seas de bendición en tu casa, con tus hermanos, en tu trabajo. Abraham repetirá el mismo error 10 años después en Gerar junto al rey Abimelech. Esto lo vemos en Génesis capítulo 20 del 2 al 17. Leeré el versículo 2. Dijo Abraham a Sara, su mujer, otra vez, es mi hermana. Seguramente la arregló, le puso el mejor vestido, le mandó a la peluquería, de tal manera que fuese un buen instrumento para sacar provecho a sus egoístas intereses. Aquí vemos que él está buscando su propia seguridad, su propio beneficio, y no honrar a Dios, ni glorificar a Dios en su vida. Le dice a su esposa, di que eres mi hermana. Y Abimelech, ¿quién le dijo? Una mujer hermosa, la tomó para sí. Y una vez más, el temor, la inseguridad, la falta de confianza de Abraham en Dios seguían siendo parte de su vida. En el versículo 3, Dios tuvo que intervenir una vez más. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Hermanos, ¿cuántas veces Dios tiene que intervenir para salvarnos de situaciones? Porque somos porfiados, porque nunca aprendemos ni entendemos lo que Dios quiere que aprendamos y entendamos. Y las cosas se repiten una y otra vez. Y se seguirán repitiendo hasta que aprendamos la lección. Dios intervino, hermano, y Abimelech vino a Abraham y le hizo responsable de su engaño y su mentira. Porque Abraham había llevado muerte, una vez más, había llevado esterilidad a esa familia y había llevado el pecado del adulterio a la casa de Abimelech. Y el fruto
del adulterio es la muerte. Por eso Jesús, en tiempo de Jesús, la mujer adúltera tenían que apedrearla. Oh, amados hermanos, no creamos que los adúlteros van a salir limpios de su engaño, porque la paga del pecado y de ese pecado es la muerte. Pero Dios corrige una vez más a Abraham y lo va perfeccionando para que pueda heredar la promesa de Dios. Abraham en esta segunda oportunidad, él se da cuenta de que de verdad Dios quería usarlo y quería que fuera de bendición a otros. Porque ¿qué le dice Dios? Le manda a orar por esa familia. En el versículo 17 dice que entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y tuvieron hijos. Versículo 18, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amados hermanos, el prestarse para el engaño también nos hace responsables delante de Dios. Sara no era inocente y su matriz permanecería cerrada sin poder tener hijos. El proceso de Dios no solamente era en Abraham, también era en Sara, su mujer. Amigos y hermanos, así pasarían más de 20 años en este proceso que Dios va desarrollando en este hombre para transformarlo en ese hombre de fe. Por eso Dios le cambiaría el nombre de Abraham, lo llamaría Abraham, padre de multitudes. Porque en los procesos que Dios hace, hasta que Dios nos bendice, Dios hace un cambio tan radical en nuestras vidas que nos cambia el nombre. Como le ocurrió a Jacob, no te llamarás más engañador, ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios. Aleluya. Por eso Dios proféticamente le cambiaba nombre a las personas. Jesús le dijo a Pedro, no te llamarás más Simón, sino que Pedro será tu nombre. Así pasaron, repito, 20 años. Y hasta que Abraham aprendió a honrar a Dios en su vida y la bendición de Dios pudiese ser establecida sobre él y sobre su casa. ¿Cuándo ocurrió esto? En el día en que Abraham se levantó, ya no con inseguridad, ya no con temor, sino que con valentía se levantó para enfrentar una alianza de varios reyes, amorreos y amalecitas, que habían tomado prisionero a su sobrino Lot, que vivía en Sodoma. Les habían llevado prisionero y les habían llevado todas sus posesiones. En el capítulo 14, versículo 15, 16, y así nos va relatando que Abraham se levantó, equipó a toda su gente, que eran como 318 personas, para enfrentar un ejército mucho más numeroso. Hermano, es que cuando Dios va con nosotros, en Él somos mayoría, aleluya, porque Dios pelea por nosotros. Y Jehová peleó por Abraham, los atacó y los venció y los persiguió. Y dice la Escritura que rescató a Lot e hizo un gran botín de guerra. Ese día fue un día de grande victoria, de grande bendición para Abraham. Fue el día en que Dios bendijo a Abraham, en que Dios le dio victoria en su vida. Aleluya. Dios, ese día, para confirmar su presencia y su bendición sobre la vida de Abraham, Dios envió a un sacerdote del Dios Altísimo. Dios envió Melquisedec,
vino a él Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien delante de Abraham sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, versículo 19, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Aleluya. Repito, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Dios puso su bendición sobre la vida de Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo, que ese día había entregado sus enemigos en su mano. Ese día Abraham declaró delante del rey Sodoma, versículo 22, porque Sodoma quiso que tomara de todo de lo que había rescatado de ese botín grande. Y Abraham había aprendido la lección. Y ahora él declara: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Anteriormente, en las otras experiencias, Abraham utilizaba a su mujer para sacar provecho e intereses económicos. Pero ahora habían pasado los años. Dios había quebrantado su vida. Dios había trabajado en su vida. Ahora el temor de Dios estaba en su corazón y quería honrar a Dios. Y ya no quería nada, nada que no proviniese de la mano de Dios. Abraham ya no deseaba ningún bien de los hombres. Había aprendido la lección de su vida. Y ese día Abraham honró a Dios. ¿Y cómo lo honró? Le dio a Abraham los diezmos de todo al sacerdote Melquisedec. Aleluya. Una forma de honrar a Dios es reconocer a los siervos de Dios, a los hombres que Dios levanta sobre esta tierra para edificar la vida de los hombres. Aleluya. Y bendecirlo. Por eso Dios había dicho a Abraham: a quien te bendijese, yo bendeciré. Y a quien te maldijese, yo maldeciré. Debes saber, amado hermano, que tú eres de bendición para los demás. Y si alguien te bendice, sepas que Dios le va a bendecir por eso, porque has sido llamado a ser hijo de bendición. Aleluya. Ese día Abraham honró a Dios. Ahora Abraham estaba preparado para recibir la promesa de Dios y establecer un linaje que cruzará la historia de la humanidad hasta el nacimiento del Mesías. Por eso tú puedes ver ese linaje, esa descendencia, traspasando las generaciones, traspasando la fe, traspasando el Espíritu de Dios, hasta el nacimiento del Mesías. Aleluya. Tú y yo hemos sido llamados a ser parte de ese linaje, para formar linaje y descendencia. Aleluya, que prepare el encuentro con Jesucristo, ya no como la primera venida, sino que ahora en su segunda venida, en gloria, en poder, en autoridad, cuando Jesucristo venga a reinar sobre esta tierra. Aleluya. La verdadera simiente de Abraham era Jesucristo. Aleluya. Eso lo revela Pablo en el Nuevo Testamento. Y Pablo, allí tiene sentido estas palabras de Pablo en Romanos 8:29. Y sabemos, tú tienes que saberlo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Todas las cosas, hermano, aún las más tristes, las que puedan generar más dolor a tu alma, a tu corazón, Dios la usará para perfeccionar tu vida, para formarte, para que puedas ser parte de su maravilloso propósito eterno, de ese sueño y anhelo de Dios. Aleluya, en la eternidad, antes que tú nacieras, Dios te tenía en sus manos.